Buenas noches y bienvenidos a este espacio La Gran Pregunta que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. En esta última noche de esta temporada que tengo el placer de estar con todos ustedes, conversaremos con el recién nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Española, con el que hablaremos de religión, fe y otras muchas cuestiones que afectan a la Iglesia Católica. España, como otros muchos países, sobre todo de Occidente, ha experimentado en las últimas décadas un proceso de secularización vertiginoso, abandonando tradiciones religiosas que tenían un importante arraigo en la ciudadanía. Thomas Halleck lo denomina el atardecer del cristianismo. Pero el mismo autor reconoce que en paralelo a este proceso de secularización se advierte la necesidad y la búsqueda por los individuos de una mayor espiritualidad. Hablaremos con Monseñor Luis Argüello de las grandes preguntas que se le plantean a la Iglesia y, sobre todo, qué papel debe jugar en este nuevo contexto social y cultural y si está sabiendo responder a esa necesidad de trascendencia que se atisba. En la conocida obra del psiquiatra Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, decía que el hombre solo vive en plenitud si se orienta hacia algo más allá de sí mismo. Y el cristianismo, y en particular la Iglesia Católica, ha tratado precisamente de configurar esa forma de ver el mundo más allá de sí mismo, en las relaciones con los demás y sobre todo en la relación con Dios. De todo ello vamos a conversar esta noche con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, palentino, en concreto de Meneses de Campos, y de quien dice Wikipedia que antes de ser eclesiástico fue abogado. Eso dice Wikipedia. Buenas noches, don Luis. Buenas noches. Eso dice Internet. En efecto, estudió yo estudié Derecho. Además, en los años 70, yo empecé la carrera de Derecho en el año 76 y luego incluso me dediqué al Derecho Administrativo. Fue profesor durante un tiempo, ¿no? Antes de ir al seminario, ¿no? Esto es. ¿Y cómo fue esa llamada para ir al seminario, después ya de estar dando clases en la universidad? Yo ahora veo con claridad que en realidad la llamada está desde el principio. Lo que pasa es que uno no cae en la cuenta o va dando nombres de diversa manera, ¿no? Yo en mi propia familia recibí una fuerte educación creyente, luego estuve 7 años interno en un colegio con los hermanos de La Salle, había decenas de hermanos de La Salle entonces en el colegio, entonces también ahí como que recibí una inquietud fuerte que tenía que ver con lo que luego podemos llamar vocación. Luego en los años 70 esta inquietud fue más de tipo social y político, fue una llamada desde los acontecimientos de la vida española de la época, vividos desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, ¿no? Y desde ahí poco a poco fui poniendo nombre a que las inquietudes que podía tener relacionadas con el bien común, con la reconciliación de unos y otros, experiencias que había podido tener, personas que había conocido. Total que en el año 1983 todo eso aparece con un nombre, ¿no? Ser ministro de la Reconciliación y Comunión, yo lo viví así entonces. Me presenté al obispo de la época, don José Delicado, a quien recuerdo con mucho afecto, y fui al seminario. Y al seminario, ¿no? Sí. Y ahora, del seminario de aquella del año 83, el seminario, hace unas semanas, presidente de la Conferencia Episcopal Española. En el ámbito de la administración, del gobierno, solemos hacer balance a los 100 días, ¿no? Se dice 100 días de balance. Creo que no han llegado todavía los 100 días, pero no sé si podemos hacer, luego hablaremos de muchas cosas a lo largo de esta noche, pero no sé si podemos hacer balance de estas primeras semanas, que creo que, insisto, no llegan a los 100 días. Bueno, en realidad para mí, por una parte, la vivencia intensa de la Conferencia Episcopal la había tenido ya durante 4 años como secretario general, ¿no? Ahora es verdad que vives el ser este principio de comunión, que es lo que la propia Conferencia Episcopal es, y también pues una cierta responsabilidad institucional, ¿no? Entonces es verdad que han sido unas semanas con también la Pascua, la Semana Santa de por medio, yo con mi agenda hecha ya de actividades en Valladolid fundamentalmente, pero sí, me ha servido para tomar de nuevo conciencia viva de la realidad de la conferencia y también de las implicaciones institucionales y simbólicas que tiene esto de ser presidente de la conferencia, y lo estoy viviendo
con un cierto agobio entre los asuntos vallisoletanos y de la conferencia, pero también, una vez más, con la alegría de poderme encontrar con muchas personas y tocar muy de cerca la problemática de la vida eclesial y social españolas. ¿Es muy diferente, don Luis, ser presidente de la Conferencia Episcopal de ser secretario general, que también, como bien dice, lo ha sido? ¿Es muy diferente? Es diferente, sí. El secretario general vive muy el día a día de la conferencia, los asuntos también organizativos de las diversas comisiones episcopales, de las personas que trabajan en la sede de Añastro 1 y también toda la otra sede que hay en Arturo Soria, con todo lo que significan las editoriales y demás. Es decir, que hay un tipo de trabajo que tiene mucho que ver con la gestión, también la preparación de los diversos encuentros de la vida propiamente de la conferencia, las 2 asambleas plenarias, las 3 comisiones permanentes, las 11 comisiones ejecutivas, los 3 o 4 reuniones del Consejo de Asuntos Económicos. Todo eso el secretario tiene que prepararlo y luego ejecutarlo, claro, con la ayuda de los colaboradores, con los equipos. En cambio, el papel actual es distinto, es más de relación, es más institucional, es más de ser principio de unidad en todas estas reuniones en las que participo, pero siendo, dentro de lo que cabe, más compatible con ser titular de una sede episcopal que el cargo de secretario general, que yo, cuando fui nombrado arzobispo de Valladolid, dimití como secretario general porque veía que era un asunto difícilmente conjugables, incompatibles. Don Luis, entrando ya en los temas de religión, de fe, de iglesia, se advierte claramente un descenso de participación en los ritos, matrimonios, bautizos, en general de los sacramentos. Estamos en un proceso de secularización en general, sobre todo en Occidente, yo diría. Sí. ¿Podríamos decir, la Iglesia ha fallado en algo, las religiones en general han fallado en algo y en particular, yo le pregunto lógicamente como presidente de la Conferencia Episcopal, ¿ha fallado la Iglesia Católica en algo o este proceso es natural? Seguramente se den las dos cosas. Es decir, yo creo que hay un proceso en el que en alguna parte también el Evangelio, el cristianismo, la Iglesia influye en generar un humus que hace posible que surja la conciencia, el elogio de la razón, la importancia de los derechos humanos. Tiene un proceso que pone al hombre de pie, por decirlo así, que eso es lo que llamamos tiempo moderno. Pero el hombre que se pone de pie, una vez más, digamos, ¿no?, decide, bueno, que quizás pueda vivir por su cuenta. Y en ese sentido que Dios no le hace tanta falta para vivir, porque esta puesta del hombre de pie hace posible también muchos avances en el campo de la ciencia, de la técnica, de la misma forma de organizar las relaciones sociales. Entonces yo creo que esto supone sobre todo un desafío para la Iglesia. Ha habido una evolución en la conciencia humana y en el desarrollo de las sociedades. Y también la Iglesia ha vivido, miro a la Iglesia española, pero valdría para prácticamente toda la Iglesia occidental, un proceso muy grande en el que existía un principio. Se es católico, también diría se es luterano o se es ortodoxo, yo creo que es válido. Porque he nacido aquí, que viene casi de un principio premoderno, que según es la religión del rey, así es la religión del pueblo, digamos. Pero en este caso nuestro, además de eso, de las condiciones institucionales, también hemos recibido la fe de manera connatural en nuestras familias, en los ambientes mayoritariamente rurales, que el desafío de lo que supone iniciarse en la vida cristiana, tener una experiencia de conversión, caer en la cuenta de que no se es cristiano por nacer, sino que es preciso nacer de nuevo y que un cristiano se hace, no se nace, esto que el Concilio Vaticano II intuye, incluso con la propuesta de una institución que es el catecumenado, que estaba pensado solo para territorios de misión y que se habla para toda la Iglesia. Quizás esto en la Iglesia no hemos caído en la cuenta lo suficientemente a tiempo, ¿no? Y hoy vivimos este desafío, el desafío de evangelizar la libertad, el desafío de evangelizar al hombre y la mujer de hoy que se ha puesto de pie. Pero en este desafío aparecen, digamos, oportunidades nuevas. Sin duda. Vivimos en una contradicción, porque al mismo tiempo, es verdad, aumenta, como decía Luis, la práctica también de determinados ritos y de la meditación, y hay gente que está en búsqueda. Por otra, hay también muchos católicos que viven la fe como un acto social, especialmente la práctica de los sacramentos. Hace unas semanas, Pablo II decía en la Fundación Pablo VI que España estaba dejando de ser católica para ser católica de verdad. Vamos a escuchar lo que dijo sobre esto.
Yo creo que los datos sociológicos son incontestables, es decir, que está bajando cada vez más la asistencia a la práctica dominical, que es más o menos el criterio por el que se mide el sentido de pertenencia a la Iglesia. Y sin embargo, claro, desde mi perspectiva, yo veo que hay un hambre espiritual en nuestro tiempo extraordinario, y no solamente un hambre espiritual genérica, ¿no?, sino también un deseo profundo de reencontrarse con Cristo como faro, como foco de luz para la humanidad entera. Y claro, esto yo creo que sí que va a suponer una reconfiguración del planteamiento eclesial, ¿no? Yo suelo decir que estamos bueno, muriendo a un mundo donde el paradigma fundamental era la razón, lo sigue siendo evidentemente, y naciendo un paradigma nuevo, que es el paradigma de la interioridad, el paradigma de la conciencia. Y en ese sentido yo creo que el catolicismo, el cristianismo en general, pues está llamado a reinventarse y ciertamente a entrar en relación, en juego también con otras propuestas de sentido. Lo decía Pablo II aquí precisamente en la gran pregunta hace unos días. ¿Está de acuerdo, don Luis, con esto? Yo creo que se ofrece esta oportunidad, no cabe duda, que es a la que me refería también yo mismo hace un instante, de la oportunidad de una experiencia nueva, de encuentro con Jesucristo, de iniciación cristiana, de vida de la Iglesia, para desde ahí poder ofrecer a una sociedad católica durante siglos algunos aspectos valiosos de esa cultura católica, de esa tradición católica que, si no, por ejemplo, solemos decir, nuestras sociedades son judeocristianas. ¿O qué estamos queriendo decir con esto? Que una renovación de la vida católica puede ofrecer también a una sociedad que recupere dimensiones de la cultura católica. Lo judeo-cristiano, lo judeo tiene que ver con la importancia de las 10 grandes palabras, de los 10 mandamientos. Yo creo que hoy nuestra sociedad necesita volver a escuchar con fuerza de nuevo: no mentirás, no robarás, respetarás al prójimo, ¿no?, cuidarás a tu padre y a tu madre, les honrarás, ¿no? Estos aspectos básicos que hoy son discutidos y discutibles en un cierto relativismo moral y positivismo jurídico que parecieran necesarios en nuestras democracias actuales, el recuperar culturalmente las 10 grandes palabras yo creo que es importante. Y qué decir de la importancia de la compasión, de la misericordia que ofrece la tradición cristiana. Para ello es necesario estrenar de alguna forma la vida cristiana, tener la oportunidad de iniciarse en la vida de la Iglesia, de las iglesias cristianas, de la Iglesia católica, para desde ahí no vivir eso encerrados, sino poderlo ofrecer en la vida de las relaciones con los demás, ofrecer esta propuesta que ahora no se hace, no se haría desde el poder institucional que decía que de la religión del rey es la religión de los súbditos, sino desde la experiencia concreta de personas y de comunidades. Le estaba escuchando cuando habla de oportunidad y de otras. Emilio Lamo de Espinosa decía hace poco también en una jornada sobre Europa en la Fundación Pablo VI que el tema de este proceso de secularización había que vivirlo como una oportunidad para la Iglesia en el sentido de ser un actor hacia la sociedad civil con otros modos, con otras formas, pero que había que verlo desde ese aspecto de oportunidad cuando los chinos hablan de crisis como oportunidad, ¿no? ¿Podemos también desde ahí potenciar a la Iglesia Católica como un actor más de sociedad civil? Yo creo que sí, yo creo que esto respondería también a una frase de la Escritura, que para el que cree todo le sirve para el bien, todo se transforma en una oportunidad, o en un viejo refrán castellano, ¿no?, que Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? Entonces, en este sentido, la búsqueda de estas oportunidades yo creo que es a lo que estamos en este tiempo convocados, pero es cierto que para eso hace falta el cultivo de una cierta disponibilidad y sensibilidad, ¿no? Es decir, que hace falta, en este sentido, un testimonio de vida cristiana más decidido y más presente en medio de las relaciones, de los diálogos, de las cuestiones de las sociedades contemporáneas, ¿no? Por el hecho solo de ser un buen católico en tu propio templo o en tu propia casa, esta oportunidad que puede producirse por el coloquio con otras personas, por el entrar en diálogo con los desafíos que nos vienen del mundo contemporáneo, se producirá, si no, no. Es decir, que hay una oportunidad, pero la oportunidad se aprovecha si se sale al paso de la misma, si no, pasa por la calle. Totalmente. Y en ese sentido, don Luis, ¿qué papel
debe adoptar la Iglesia como institución? ¿Cómo puede fortalecer o cómo puede potenciar esto? Vivimos ahora en un momento de eso que se llama la cultura woke, ¿no? Algo que nació en Estados Unidos hace ya muchos años, sobre todo más vinculado, yo diría, al tema racial, ¿no? Cuando nació. Ahora se ha abierto a otros muchos ámbitos, el tema del género, etcétera. Enfrente de esta cultura woke nacen todos los movimientos contraculturales. ¿Qué papel debe adoptar la Iglesia en todo esto? Estamos hablando antes de sí, potencial como actor de sociedad civil, pero ¿cómo? ¿Dónde nos Bueno, yo creo que hay un papel primario, ¿no? Y es eso que en la jerga eclesial llamamos promover la vocación laical. Es decir, que la Iglesia es el pueblo de Dios que está en medio del mundo, y eso pasa por personas concretas que están situados en ambientes, en instituciones, en ámbitos de la vida social, económica, política de un pueblo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera tarea a realizar, esta promoción de la vocación laical. Y luego desde ahí tratar de ensayar algo que es muy genuino de la vida cristiana, que incluso en el mercado de las religiones, por decirlo así, ofrece no solo la existencia de un Dios único, como hace también el judaísmo o hace el mundo islámico, sino que ofrece un Dios trinitario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros deberíamos ensayar fórmulas de diálogo que superara la dialéctica de los contrarios, que tiende a polarizar, y ofreciera este modelo, este ADN que atraviesa todo lo creado, que es la Trinidad. Es decir, buscar un punto de encuentro desde el que sea posible abordar las diferencias. En ese sentido, Pablo VI impulsó el diálogo con el no creyente y se normaliza que desde postulados de fe y ateos se trabajara por los mismos objetivos de bien común. En estos tiempos de verdades líquidas, de verdad y posverdad, me gustaría que escuchara a Jesús Conil lo que decía. La noción de verdad nos ha sido, lo resumo, se ha planteado tradicionalmente como dicotómica. Lo que no es verdadero es falso, pero ese no tiene por qué ser el esquema de la razón. Y ni siquiera desde antiguo la razón ha funcionado siempre como verdadero o falso, bueno o malo, dicotómicamente, ni muchísimo menos. Y con las ciencias y la tecnología tampoco es así. Un puente puede hacerse de diversas maneras. Y hay varias soluciones. Matemáticamente, nos enseñaba un buen profesor de matemáticas, supongo, ¿os acordáis? Las resoluciones pueden ir por varios caminos. Luego puede haber solucionarios diversos de los diversos problemas. No tiene que ser ni unívoco, ni siquiera biunívoco, ni dicotómico. Esto yo, don Luis, se lo he escuchado muchas veces a usted también, ¿no? sobre ese tema de la verdad y la posverdad, pero que ojo con esos postulados tan rígidos. Claro, el asunto es que vivimos en un momento en el que se niega la existencia de toda verdad y sobre todo la posibilidad del conocimiento de la verdad, o por otro lado se hace una afirmación decir la verdad es tal como yo la veo y es esta, que la intuición creyente, que es decir, que la verdad que le enlazamos que con Dios mismo, que siempre nos desborda y nos supera, sin embargo, es algo que podemos buscar y que además nos sale al encuentro y que a veces nos sostiene y nos desborda. Hay dentro de este camino o búsqueda de la verdad aspectos donde las cosas pueden aparecer más claras, con lo que puede ser una afirmación radical de la dignidad humana, lo que puede ser el tener en cuenta en el coloquio que tenemos con la realidad, que la realidad es un don, es una creación que lleva en sí las huellas de su autor, pero en esa búsqueda que hacemos en lo real, en las personas que nos rodean, incluso en la propia palabra de Dios que se nos ha ofrecido, la buscamos. Y esa búsqueda supone interpretación. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? En las interpretaciones que hacemos de los textos, de los datos, de lo real. Pero, bueno, digamos que en nuestra tradición hemos buscado ayudas para que la interpretación siempre esté en un diálogo que no rompa su relación con el texto, con el dato, con la realidad y con alguna afirmación básica como es esta de la dignidad de la vida humana. Sí.
Hablemos del Papa Francisco. Dicen, si me permite la expresión, que se mete algunas veces en temas que son algunos charcos que son innecesarios, ¿no? Y que es verdad que son cuestiones pues, que quizás no sean de pacífica unidad en toda la Iglesia. ¿Esto es lo que le ha llevado a tener más detractores a este Papa, o realmente es algo que es propio de todos los papas? Podemos irnos ya no a papas antiguos, sino quizás a finales del siglo XIX, León XIII, en su Rerum Novarum con los derechos sociales. ¿Es así, don Luis? Bueno, yo creo que cada vez que se produce, y en este sentido la Iglesia Católica ha tenido suerte con los papas de los últimos decenios, casi del último siglo, siglo y medio, ¿no? Pero dentro de este caminar de los papas ha habido algunos que han introducido en el caminar de la Iglesia algún elemento de especial novedad. Hablas de León XIII y lo que supone... Claro, en España se hicieron novenas por la conversión del Papa en esa época, o lo que supone con Juan XXIII la convocatoria del concilio, ¿no? O lo que supone con Juan Pablo II, por efecto, el nombrar y el enfrentarse al imperialismo, una palabra que parecía de la tradición leninista. Sí, sí. Y entonces Juan Pablo II habla del imperialismo, ¿no? Y sitúa, además, al lado de la conversión personal, la necesidad de cambios estructurales. Y las críticas con centésimos años que tuvo. Exactamente. Y entonces el Papa Francisco quiere, por una parte, anunciar lo esencial, que es lo que llama el querigma, es decir, el anuncio de que Dios nos ama, que ha dado la vida por nosotros. Pero inmediatamente dice, este anuncio cristiano tiene una dimensión social, con dos caras, vida comunitaria y vida de lo que pudiéramos llamar desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. Entonces yo creo que es el ejercicio que el Papa Francisco está haciendo. Desde el anuncio de lo esencial, el despliegue de este anuncio en una doctrina social de la Iglesia que se hace en un mundo globalizado con unas diferencias escandalosas. Pues vamos a escuchar una pregunta que hace Cristina López Slichting sobre todo estos movimientos un poco anti-Papa Francisco, insisto, si se me permite la expresión, en el seno de la Iglesia. Hola, don Luis, un placer saludarle. Percibo distintos ataques al Papa que no me agradan, que tienen que ver con sus nuevas posiciones en muchos temas bien interesantes, su mano tendida hacia todo el mundo, su incapacidad para cerrarse en posiciones dogmáticas. Y me pregunto si esto está generando verdaderamente división en la Iglesia. Quería preguntarle si tiene usted percepción de algún tipo de fragmentación en nuestra comunidad. Un saludo afectuoso. Bien, gracias, Cristina. Hombre, yo creo que esta situación, que sin duda está comentada y extendida en algunos sectores de la vida de la Iglesia, tiene que ver con dos aspectos que el Papa Francisco subraya mucho. Uno, el caer en la cuenta de que estamos en un cambio de época y que en este cambio de época en el que se remueven pilares básicos de lo humano, la Iglesia es fiel a su anuncio fundante y despliega las consecuencias de ese anuncio teniendo en cuenta estas características del cambio de época. Entonces, en ese momento hay algunos amigos en la Iglesia, y lo digo ahora desde un deseo de escucha y hasta queriendo aceptar la buena intención de todos, que dicen fidelidad, fidelidad y nada de novedad. Y otros que pueden decir novedad, novedad, aunque suponga tirar al niño con el agua sucia, ¿no? Eso genera unas tensiones que se refuerzan las unas a las otras. Y en esas tensiones que se refuerzan las unas a las otras, hay además un riesgo de leerlas según las claves ideológicas de las culturas políticas y culturales dominantes. Eso produce esta situación que, por si fuera poco, se da en una época en el que domina, podríamos decir, en la psicología humana, más lo afectivo, lo emotivo, en el que ha entrado en crisis la razón, o se ha reducido la razón a pesar y contar, y ha triunfado la emoción. Entonces, este tipo de asuntos se viven con una carga afectiva grandísima que lleva a estas situaciones que, desde luego, terminan siendo muy contradictorias, porque católicos, a fuer de defender lo católico,
atacan uno de los pilares de la Iglesia Católica, que es precisamente el significado del obispo de Roma, del primado de Pedro, ¿no? Y que a fuerza de querer ser fieles, pues dejan una fidelidad tan desvinculada de la novedad de la época que no se puede vivir. En otros momentos ha podido ocurrir y también hoy ocurre. Hay hermanos en la Iglesia que piensan que la única posibilidad de poder abordar la situación de crisis, de transformación que estamos viviendo es entregándose a las novedades de todo tipo que se nos ofrecen desde los diversos ambientes, aunque esto suponga quebrar la fidelidad a la gran tradición que hemos vivido. En medio de esta tensión, la Iglesia ha vivido en otras épocas y vuelve a vivir ahora, diría yo hoy, con un riesgo de una carga emotiva, afectiva mayor y también con una utilización por las disputas políticas ideológicas del momento. Y don Luis, y es quizás por esto que está diciendo, por lo que algunos dicen que la Iglesia no es más contundente en su mensaje en temas como la paz, el reto migratorio, la ecología, en fin, esos temas que tienen esa doble vertiente, ¿no? Que unos dicen, no, esto todo es novedad, y otros dicen, no, fidelidad solo, nada de novedad. Quizás sea por eso o no, o la Iglesia es contundente en su mensaje. Bueno, cuando decimos la Iglesia, pues podríamos decir, el Papa Francisco es bastante contundente. Hay documentos de conferencias episcopales, yo creo que también de la propia Conferencia Episcopal Española, por supuesto, en el que en estos asuntos ha habido pronunciamientos grandes. Yo pondría como ejemplo reciente, yo creo que la iniciativa legislativa popular que ha habido en España para la regulación de inmigrantes anteriores al año 2021, en noviembre, ha sido impulsada en gran parte por Cáritas diocesanas, por grupos de católicos y demás. Yo creo que una de las cuestiones que contribuyen a la división es también una división antropológica, ¿no? Es decir, que hay aspectos de la vida social, y los católicos entramos en ellos, que tienen que ver, podríamos decir, con los asuntos del bien común, con la justicia social, y otros aspectos que tienen que ver con la antropología y con la familia. Y hay una tendencia a vivirles desgajados. La Iglesia española, en su documento El Dios fiel mantiene su alianza, precisamente trata de poner en relación una antropología, una comprensión de la familia y unos criterios para abordar el bien común, viendo que están entrelazados. El propio Papa Francisco, en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud, en una intervención que tuvo precisamente en la universidad, en ámbito universitario, puso en relación antropología, economía y política, diciendo que estos tres aspectos no se pueden separar y pidiendo a la universidad que hiciera ese despliegue. Yo creo que en el catolicismo, como también en la vida social, se tiende a separar los asuntos, podríamos decir, antropológicos y familiares, podríamos decir, de la moral personal, con los asuntos del bien común, de la moral social. Y están más entrelazados de lo que parece. No, y de hecho, aunque usted no lo dirá, pero lo puedo decir yo, El Dios fiel mantiene su alianza, es un buen documento, es un documento cuyo autor es usted fundamentalmente, que efectivamente trasluce muy bien esa unión entre esos dos aspectos. Le preguntan ahora sobre todas estas cuestiones dos profesionales, una desde la Fundación Centesimus Annus y otro desde el ámbito más técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII. Monseñor, yo quería preguntarle si usted cree que la sociedad española y las políticas públicas están dando una respuesta adecuada a la necesidad de acogida de las personas migrantes en España. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, por atendernos. Mi pregunta es, ¿por qué si para el magisterio social de la Iglesia es tan importante la crisis ecosocial, esto no se advierte en las homilías dominicales? Gracias. Respondo a la primera pregunta, que la he escuchado bien, y si puedes me recuerdas tú la segunda. Yo creo que las políticas sociales dominantes, podríamos decir en el ámbito de la Unión Europea, son, desde mi punto de vista, marcadamente asistencialistas. Es decir, se plantean ante los hechos que sin duda hay de problemática social, el de la inmigración, o el de la vivienda, o el de las condiciones laborales, un tipo de respuesta que no aborda la problemática de las causas. Entonces, al ser solo, en general, políticas de carácter asistencialista, durante un tramo del camino parece resolverse la cuestión, incluso es una manera de introducir dinero
en el flujo de consumo que hace mover la economía, pero no aborda las situaciones. En la cuestión de las migraciones hay, desde mi punto de vista, tres miradas, ¿no? Una mirada al origen, a las causas que hacen que alguien tenga que salir de su casa. Una mirada al tránsito, y en el tránsito la intervención de mafias que se aprovechan del sufrimiento de muchas personas. Y otra mirada a la llegada aquí, en el que, claro, lógicamente, por nuestra parte, desde la afirmación de la radical dignidad de la vida humana, hemos de ver que a esas personas hay que ayudarlas, hay que acogerlas, pero luego necesariamente, en ese sentido, un Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios porque hace falta una incorporación al sistema sanitario, al sistema escolar, al mundo del trabajo. Entonces, las políticas asistencialistas solas no bastan. Diría eso, sí. La segunda pregunta, propia de una doctora en ciencias biológicas, decía que si la ecología es tan importante para la Iglesia, ¿por qué los sacerdotes, es muy directa la pregunta, ¿por qué los sacerdotes no hablan en sus homilías de ecología? Bueno, yo creo que los sacerdotes en las homilías deben de hacer un esfuerzo de ver el texto y eso sí, claro, ponerlo en diálogo con las circunstancias. Yo, acogiendo este desafío, yo creo que lo que más se nos podría echar en cara es que a una dimensión del ministerio de la palabra, que no es propiamente la homilía, sino que es lo que pudiéramos llamar la educación evangélica en favor de la justicia y el bien común, y lo que eso lleva consigo, que es la difusión, el estudio y la práctica de la doctrina social de la Iglesia, esto sí que tiene una deficiencia grande en nuestras comunidades. Es verdad que el recurso más habitual que tiene un pastor de dirigirse al conjunto de su pueblo es la homilía, pero yo creo que la homilía tampoco debe de usarse para todo, sino que desde el impulso de la homilía, pero deberíamos encontrar otros ámbitos en la propia vida de las comunidades cristianas para así comentar, estudiar, reflexionar y poner en práctica lo que la doctrina social de la Iglesia nos propone. En este último tiempo, lo que el Papa Francisco en documentos de doctrina social como son Laudato Si y Laudate Deum nos propone que realicemos. Sí. Tema precisamente de doctrina social de la Iglesia que también sale mucho, la economía y sociedad. Los empresarios dicen que, bueno, que la Iglesia algunas veces, también, si me permite la expresión, baila un poquito con este asunto y que no siempre la doctrina social de la Iglesia responde a los principios de responsabilidad social corporativa, o que algunas veces cuando el Papa Francisco se pronuncia también critican que quizás no es una economía como la que pretenderían, incluso se le ha tachado pues, de una ideología desde un punto de vista económico más comunista. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, que precisamente la doctrina social de la Iglesia es un ejercicio de leer los asuntos de la realidad desde una iluminación evangélica. No tiene la carga dogmática, decíamos así, que el pronunciarse sobre cuestiones de fe, y por eso precisamente anima a que puedan producirse debates, estudios, y que desde ahí incluso las soluciones técnicas que una sociedad pueda abordar sean, las que esa sociedad decida. Es una iluminación. No es una solución a cada problema concreto, sino es poner el acento en donde hay unas dificultades especiales desde dos principios, dignidad y bien común, y luego proponer una búsqueda de soluciones desde dos principios, subsidiariedad, y entonces el primer lugar es que los ámbitos afectados sean los que hagan sus propias propuestas, y justicia social, ¿no? En que estamos llamados a ver cómo los desajustes de la vida económica, social, política que se puede dar a nuestras sociedades actuales pidan unas correcciones o unos apoyos que llamamos justicia social. Pues le preguntan sobre esto el presidente de Acción Social Empresarial, Javier Fernández Cid, y un periodista, José María Ballester. En Acción Social Empresarial nos esforzamos en dar a conocer la realidad empresarial para que la sociedad sepa cuáles son los objetivos, las dificultades, las realidades del mercado. ¿Cree usted que sería útil el que en los seminarios, en el proceso de formación de los futuros sacerdotes, se impartieran mesas redondas o foros de debate para que se pudiera dar a conocer
la realidad empresarial y los objetivos que persiguen las empresas a la hora de buscar una mejor justicia social entre todos y la labor y la tarea de las empresas en ese cometido? Monseñor, me gustaría saber si se dan las condiciones para un renacer del sindicalismo cristiano sobre unas bases renovadas. Ambas preguntas tienen que ver con lo que yo acababa de comentar, sí, sí. ¿No? La importancia de que la doctrina social de la Iglesia dejen de ser libros que están en una estantería y pasen a ser elementos de juicio, de reflexión y de acción. En este sentido, en la formación de los seminaristas está el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Dentro de ese estudio de la doctrina social de la Iglesia, que relaciona persona, antropología, familia, también trabajo, economía y política, lógicamente, como en cualquier estudio de cualquier disciplina, la realización de estudios prácticos, de mesas redondas, de escucha de los afectados por estas cuestiones tiene sentido. O sea que la proposición que se hace del conocimiento mayor de lo que significa la empresa y en la empresa la relación de empresarios y trabajadores en relación con un objetivo compartido, claro que tiene todo el sentido. También en la doctrina social de la Iglesia se invita mucho al mundo asociativo, a las asociaciones, por tanto, de trabajadores, de empresarios, a la asociación en el mundo de la política, de la cultura, a la asociación de las familias. También la Iglesia tiene experiencia de promover empresas. La Iglesia tiene una presencia grande en el mundo educativo a través de empresas educativas, tiene una presencia grande en el mundo de la salud a través de empresas de la salud, tiene una experiencia grande de servicios sociales. Claro. Es decir que, y en ese sentido, también hay que decirlo, las propias empresas de iniciativa eclesial deben aplicarse el cuento respecto a los criterios que su propia doctrina social da. O sea que en ese sentido me parece las dos preguntas son oportunas porque por otra parte subrayan o impulsan algo que la propia práctica de la Iglesia dice que hay que hacer. Otro gran tema de la Iglesia, el patrimonio. Sostenibilidad, patrimonio. Muchas veces se dice, bueno, es que las congregaciones, las órdenes, esos monasterios, esas parroquias, esos bienes inmuebles son de ellos, tienen cierta autonomía, pero al mismo tiempo son de ellos, pero es de la Iglesia en su conjunto, en un sentido amplio de Iglesia. ¿Cómo solucionamos este problema, don Luis? Porque el patrimonio se nos está yendo, se nos está deteriorando. Bueno, es un desafío grande, ciertamente. Desde el punto de vista de los monasterios, pensemos que en España ha llegado a haber 1/3 de los monasterios de clausura del mundo. Ahora es una 1/4 parte, pero se siguen cerrando, es un ejemplo. También están los templos parroquiales, las ermitas, que bueno, siguen teniendo un uso, por pequeño que sea. Yo creo que aquí está habiendo una aceptable colaboración entre las administraciones públicas y la propia Iglesia a la hora del mantenimiento del patrimonio. Pero yo creo que el desafío que se nos viene encima es bastante más grande que la tarea de restauración y mantenimiento que hemos hecho hasta ahora. Y sí que pide un esfuerzo de todos, porque yo que afirmo que estos bienes son de la Iglesia en cada uno, digamos, de sus titulares concretos, también reconozco que hay una cierta propiedad social. Es decir, que en las iglesias que están en nuestros pueblos forma parte de todo lo que ha sido la vida de ese pueblo. Y en este momento es verdad que es la comunidad cristiana la que tiene la encomienda y el uso para el que fueron construidos esos edificios. Pero no cabe duda de que la sociedad en su conjunto les valora. Por eso que la colaboración con las administraciones públicas es legítima para esto. Pero seguramente en un lugar como España, donde la riqueza de este patrimonio cultural, que es artístico, arquitectónico, en escultura, en pintura y en eso que incluso que se llaman hoy patrimonio inmaterial, es tan grande que pide un esfuerzo de todos en el que la Iglesia seguramente sea insuficiente para abordar toda esta cuestión. Don Luis, aunque estamos hablando de los grandes temas de la Iglesia en estos días, es obligado preguntar sobre las monjas de Belorado. ¿Es una cuestión de economía, es una cuestión de patrimonio o es otra cosa distinta? Yo francamente creo que es otra cosa. Es decir, que me parecería algo inasumible que por una cuestión de patrimonio un grupo
de personas que han consagrado su vida a la Iglesia dijeran sin más que el concilio y los papas siguientes, que es donde ellas mismas han creado su propia vida actual, pues fuese nulo, no hubiera existido, ¿no? Yo creo que aquí se trata de otro tipo de cosas, ¿no?, que tienen que ver seguramente con algo de lo que hablábamos antes, de la espiritualidad en un mundo secular, ¿no?, de la espiritualidad y sin cuerpo, de espiritualidades gnósticas, por decir alguna cuestión, no lo sé, por hacer una aproximación, pero ciertamente va más allá de un... el detonante último y la exposición mediática la cuestión estrictamente subraye mucho este aspecto. Ciertamente una decisión de este calado yo creo que tiene que ver con otras cuestiones más cercanas a la espiritualidad, a la psicología y diría yo a la pérdida de un cierto sentido común. Hablemos del papel de los laicos. El proceso sinodal que estamos viviendo en la Iglesia está pidiendo un cambio de rumbo para dar más poder a los laicos. Un proceso que ya comenzó con el Concilio Vaticano II, pero que ante la falta de vocaciones exige que los laicos tengan más capacidad de decisión. Desde Acción Católica y la UMOF le lanzan dos preguntas al respecto. En concreto, la Unión, Acción Católica, como decía, y la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Buenas noches, don Luis. Pues yo le quería preguntar de cómo podemos hacer, nosotros que estamos implicados en todo el proceso del sínodo, cómo podemos hacer para que se haga vida y realidad en cada parroquia de nuestra Iglesia en España. ¿Será cierto que la mujer ahora y en adelante tendrá responsabilidad, corresponsabilidad en esta Iglesia española? Gracias. Se trata de la cuestión de la vocación. Mala cosa sería que pensáramos en que la promoción de la vocación laical se hiciera solo como sustitución. Yo creo que el gran acento que la Iglesia acoge con fuerza en el Concilio Vaticano II es que la vocación que surge desde el bautismo de los propios sacramentos de la iniciación cristiana, la llamada a la santidad, la participación en la comunión y misión de la Iglesia, es de todo el pueblo santo de Dios. Yo creo que esta es una clave irrenunciable que hay que decir. Desde ahí, para que, como preguntaba la presidenta de Acción Católica, esto sea posible, hace falta abrir cauces, ¿no? Cauces concretos. Ella es de Acción Católica, como puede ser la misma Acción Católica general o otras realidades asociativas donde se pueda producir este encuentro, esta participación, este discernimiento. El sínodo nos está diciendo también la importancia de que en las parroquias haya consejos de pastoral parroquial, donde los laicos, junto con el pastor, animen la vida de la comunión y misión de esta comunidad cristiana. Lo que ha preguntado sobre el papel de la mujer, yo creo que las mujeres como laicos también, ¿no?, están participando ya en la vida de la Iglesia, en estos consejos, en la vida de comunidades cristianas, en la catequesis, en los servicios de caridad, en la acción social. Si su participación es muy grande, quizás lo que está implícito en la pregunta que se hace es su participación en la estructura jerárquica o ministerial de la Iglesia. Pero eso yo creo que estamos hablando de otra dimensión, para lo cual tendríamos que poner también encima de la mesa el significado de la diferencia sexual, el significado simbólico del ministerio ordenado a la hora de la representación de Cristo. Yo creo que la llamada fuerte que las dos preguntas expresan es que este camino sinodal, en el que decimos todos juntos que acoge lo que el propio Concilio Vaticano II nos decía, le concretemos en una verdadera promoción de la vocación laical y en cauces comunitarios e institucionales para que esta participación realmente se produzca, como de hecho germinalmente está, de que uno va a la vida de las parroquias y ve que en los consejos hay hombres y mujeres, va a la realidad de la catequesis o de la acción social o de la participación en la vida litúrgica y ve la participación de tantos. Pero es cierto que en este camino de discernimiento para ver lo que el Señor nos pide, hemos de crecer mucho en ofrecer cauces de esta participación que el Sínodo nos está pidiendo
en la comunión y misión de la Iglesia. En el ámbito de este sínodo, en concordancia con todo ello, se critica a la Iglesia de que sigue quizás siendo todavía muy jerárquica, a pesar de que vivimos en una sociedad con crisis de autoridad, ¿no? Eso que Natalia Velilla habla de la crisis de autoridad en su libro Moisés Naim, ¿no? Cuando habla del fin del poder, también de una sociedad mucho más horizontal, y a pesar de eso se dice, bueno, pero la Iglesia todavía es muy piramidal, muy vertical, muy jerárquica. Sí, la Iglesia es jerárquica, porque parte de algunas afirmaciones básicas, ¿no? Todo lo creado lo recibimos como don. La propia realidad de la Iglesia es una realidad humana y al mismo tiempo sobrenatural. La presidencia del camino eclesial la realiza, decimos, el Espíritu Santo, encarnándose a través de cauces humanos y concretos. Nosotros hacemos un camino de discípulos, de una palabra que acogemos. Queremos hacer una propuesta de transmitir a otros una tradición que recibimos. Es decir, que en este aspecto la dimensión de autoridad en la Iglesia es indiscutible y yo creo que es muy defendible en la sociedad de hoy. Yo creo que también nuestra sociedad de hoy necesitaría asumir algunos principios irrenunciables, básicos, para poder organizar la convivencia y la regeneración de nuestra democracia. El problema no es solo que la Iglesia sea jerárquica, sino que solamente se exprese el ser de la Iglesia en la dimensión jerárquica, que la dimensión de participación comunitaria, que la dimensión de pueblo de Dios, que la dimensión de participación estuviera ensombrecida o bien por un clericalismo de la jerarquía o por una especie de depósito o descarga de los laicos que dicen, bueno, de este asunto pues que se ocupen. Entonces, es ahí yo creo donde está la cuestión, no tanto en el que haya un tronco que sostenga la realidad de la vida de la Iglesia, sino que en ese tronco no haya ramas. Ese es el problema. Todas las organizaciones, también los laicos, don Luis, tienen casi la obligación de formarse permanentemente para liderar sus organizaciones, para adaptarse a los nuevos tiempos, tanto en la gestión como en la transmisión del mensaje. Vamos a escuchar a Marta Pedrajas. Don Luis, en un momento en el que el mundo está cambiando de manera acelerada, con muchas convulsiones y muchas turbulencias, ¿cómo la Iglesia puede responder a las necesidades del mundo de hoy? La pregunta sería, ¿qué necesidades de formación tiene la Iglesia, empezando por los laicos, los sacerdotes, los obispos, para responder a los cambios acelerados del mundo de hoy y dar una respuesta desde la evangelización a las necesidades del ser humano? Muchas gracias. Gracias. El tema de la formación. Sí, yo creo que el tema de la formación tiene dos dimensiones. Hay una formación básica y permanente, que podríamos decir la forma del corazón, que la vida cristiana pide en su ritmo normal de lo que pudiera ser vida comunitaria, participación en la liturgia, celebración de la Iglesia. Pero es verdad que el desafío evangelizador para poder escuchar los latidos del corazón de los hombres y mujeres de hoy, los desafíos tan grandes que hay en tantos campos, ¿no?, de la antropología, de la bioética, de la forma de organizarse las sociedades actuales, piden, desde luego, un ejercicio explícito de formación permanente, que yo diría que tiene como cauce de referencia eso que yo he llamado doctrina social de la Iglesia, pero que pide también un diálogo, una aportación de las realidades que hoy existen. Es verdad que la Iglesia española, tiene montones de centros universitarios. Desde ahí tenemos un desafío grande de hasta qué punto la Universidad Católica o los centros universitarios realmente son... No, y sobre todo puedan entrar en este tipo de diálogo y de aportaciones que ayuden a la formación de los laicos y también a la formación del ministerio ordenado de los pastores. Otro tema que son las relaciones con el gobierno. La Iglesia como actor social, insisto, y su relación con el gobierno. Le hace la pregunta Juan Fernández Miranda, que es adjunto al director de ABC. Buenas noches, monseñor. A mí me toca preguntar siempre por política, así que es sencillo. ¿Cómo están las relaciones entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno, y en particular con el ministro Bolaños? Y otra cosa, una duda. Escuché hace unos meses en Herrera en COPE a Narciso Michavila decir que la encuesta que se le encargó por el asunto de los abusos no se ha publicado en su conjunto. Y he escuchado a la Conferencia Episcopal pedir que se haga. ¿Cómo está ese asunto? Porque de verdad yo creo que nos merecemos conocer el conjunto de esa encuesta de Narciso. Bueno, las relaciones con el gobierno, lo que yo he podido experimentar en este tiempo, siempre
se basan en un principio de colaboración crítica desde las diversas perspectivas que cada uno podamos tener o tomar, ¿no? Y quizás yo he tenido una entrevista así con el ministro Bolaños, como bien ha dicho quien ha hecho la pregunta. Con Fernando Miranda. Y desde ahí pues, hemos establecido un poco las reglas del juego que queremos mantener, y es verdad que uno de los asuntos que ha surgido precisamente tiene relación con la segunda parte de la pregunta, ¿no? Con el informe del Defensor del Pueblo, que pide una serie de pasos y que nosotros pensamos que esos pasos, cuando es el gobierno que los regula, tienen que regirse por principios de universalidad y que ser dirigidos a toda la sociedad. Precisamente porque ya en el informe del Defensor del Pueblo, aunque no conocemos todos los datos de la encuesta, pero ya se dice, incluso en las extrapolaciones que se han hecho, que los casos que afectan a la Iglesia son unos y los que afectan al número de la sociedad en su conjunto son otros, que aparecen desde los datos de la encuesta, que son bastantes más, ¿no? Entonces es lo que nosotros hemos planteado al Gobierno. También yo he tenido relación con el Gobierno respecto a la iniciativa legislativa popular de las migraciones y también referido a algún otro tipo de asuntos que tienen que ver con la presencia de la Iglesia en el mundo en el que vivimos. En el que estamos. Vamos a escuchar a los jóvenes. 3 jóvenes universitarios y posuniversitarios que quieren preguntarle, don Luis. Desde que llegué a Madrid me he dado cuenta que como hay muchos movimientos juveniles, muchos grupos jóvenes en las parroquias, es muy fácil ver a jóvenes dando testimonio en la universidad, en su trabajo, y como usted es un obispo del mundo rural, como así dijo el día que salió elegido presidente de la Conferencia Episcopal, ¿cómo podemos hacer para que también los jóvenes del mundo rural compartan la alegría del testimonio y de la fe? Para que así, como dice el Evangelio, estemos en Madrid o en Meneses del Campo, seamos todos uno. Muy buenas, monseñor. Soy Antonio Naval, colegial del Colegio Mayor Pío XII, y quería preguntarle cómo cree que viven los jóvenes la fe hoy en día, con los tiempos que corren, todas las tecnologías que tenemos y las redes sociales, ahora que vivimos en la sociedad del ya, que queremos saberlo todo del tirón, y sobre todo con toda la información que tenemos. Muy buenas, monseñor Argüello. Tengo una pregunta para usted. Ante la pérdida de valores cristianos en nuestra sociedad, ¿qué puede aportar la Iglesia a los jóvenes como referente de futuro y qué podemos aportar los jóvenes a la Iglesia para intentar recuperar esos valores que estamos perdiendo? Muchas gracias. Bueno, se pueden unir las 3 preguntas, sí, lógicamente. Bueno, yo creo que los jóvenes de nuestros pueblos pequeños, de unos sitios y otros, en algunos son tan pequeños que la presencia de jóvenes casi no existe. Pero en todo caso yo creo que los jóvenes hoy aceptan con facilidad la movilidad y gustan de buscar ocasiones de encuentro. Entonces yo sí que creo que todas las iglesias particulares españolas, todas las diócesis u otro tipo de iniciativas, de asociaciones, movimientos, ofrecen y pueden ofrecer a jóvenes de un sitio o de otro la posibilidad de encuentro. Pero yo, dirigiéndome a los jóvenes desde la pregunta que han hecho ellos, yo creo que hay un componente de la vida joven que sí que tiene importancia subrayarse hoy, ¿no? Que es lo que pudiéramos llamar el aspecto de rebeldía juvenil, ¿no? Ante determinados aspectos que pueden ser las líneas dominantes del mundo de la cultura que vivimos, ¿no? Ante la situación de incertidumbre o de falta de firmeza en la que muchas veces las perspectivas de futuro de los jóvenes a la hora de querer formar una familia, la situación de la vivienda, de las condiciones laborales y demás, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen aquí una oportunidad de expresar su deseo de contribuir a lo que es su propio futuro y el futuro de la sociedad, también atreviéndose a decir que algunas cosas podrían vivirse de otra manera, ¿no? Yo creo que la Iglesia tiene que ofrecer a los jóvenes acogida, pero no un falso pasarles la mano por la espalda diciendo qué guapos sois, ¿no? Sino diciendo, jóvenes, tenéis que ser adultos. Yo creo que la crisis de nuestra sociedad es una crisis de vida adulta y hace falta que los jóvenes caigan en la cuenta de que la juventud es un tiempo de paso en la vida para asumir responsabilidades adultas en el amar y en el hacer, ¿no? Claro, para eso hace falta también unas condiciones sociales que a veces no son fáciles, y es donde yo apelo a la rebeldía juvenil. Don Luis, nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que me gustaría, a modo de eslogan,
ha empezado un periodo de 4 años como presidente de la Conferencia Episcopal, y en eso que dicen las empresas de la estrategia, de los objetivos, de la meta, de la hoja de ruta, dentro de 4 años, ¿dónde quiere que esté la Iglesia española? Bueno, yo creo que desearía que la Iglesia española hubiera crecido en vivir la vida de todos sus miembros como vocación, que hubiera crecido en corresponsabilidad, fieles a la llamada que la Iglesia Universal nos hace de caminar todos juntos, y hubiera crecido en cercanía a las situaciones de sufrimiento que viven muchos de nuestros contemporáneos, que hubiera crecido en conversión y vocación, en comunión y organización más comunitaria de las cosas, y en cercanía a aquellos que desde su sufrimiento nos llaman a expresar la misericordia del corazón de Dios. Seguro que dentro de 4 años, cuando hagamos balance, se habrán conseguido, o esperemos al menos, que se hayan conseguido esa... Somos peregrinos de esperanza. Yo creo que la consecución tendrá que ver con que se hayan dado algunos pasos para en estas direcciones. Pues muchísimas gracias, don Luis. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos cada sábado. Ha sido un verdadero placer acompañarles cada semana en este espacio en el que hemos intentado buscar respuestas a las grandes preguntas que la sociedad del siglo XXI nos plantea. Desde la Fundación Pablo VI nos despedimos de todos ustedes una temporada más. Muchísimas gracias por su confianza y hasta pronto.